Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los discípulos que retornaron de Maús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Hola queridos hermanos, feliz domingo para todos. En este tercer domingo de Pascua reflexionamos en el Evangelio el pasaje de la aparición de Jesús resucitado a los discípulos de Emaús. Les invitaría a que leamos detenidamente este bello texto, sobre todo porque en nosotros también van creciendo muchas interrogantes. Se está hablando de un hecho pasado, de algo que está sucediendo ahora mismo, o en nuestras personas y circunstancias 21 siglos después. Es hacer una lectura de contraste, porque lo cierto es que siguen surgiendo en muchos cristianos del día de hoy muchas interrogantes y dudas que entonces suponen muchas preguntas. Preguntas que tremendamente actuales en medio de nuestros procesos culturales, como el proceso de la secularización, de las inseguridades y de los miedos que nos afectan como comunidad de creyentes. El reto de tener que revisar y afrontar la imagen que tenemos de Dios y de su modo de obrar, que no coinciden meramente con nuestras expectativas, procesos y ritmos que nos llaman a nosotros a la responsabilidad de tener que seguir anunciando al resucitado y seguir viviendo del resucitado como Él. Esta experiencia propia de los discípulos de Emaús denota o trasluce, detrás de todo esto, la experiencia de muchas comunidades cristianas. El Evangelio de Lucas nos responde: la comunidad primitiva era como nosotros, un grupo de personas especialmente crédulas y supersticiosas que ansiaban, en el fondo, autoengañarse tras el shock de la crucifixión, inventándose la resurrección de su maestro. Cuando Jesús se les presenta, la reacción es de asombro, miedo e incluso la alegría posterior al reconocimiento los desborda y los deja atónitos. Jesús está ahora vivo. Es el mismo, pero ya no es el mismo. Tiene otro nivel de vida, de vivir de su corporalidad y sus relaciones, lo que es el Evangelio de Juan llama su glorificación. Pero es Él con su historia concreta de donación y entrega marcada indeblemente en las llagas de sus manos y pies. Y no solo está vivo, y por eso la resurrección no es un simple revivir, ni una reencarnación, sino que es el viviente. El Hijo de Dios viviente participa de su misma gloria. También es el vivificador, porque tiene toda capacidad para salvar, transmitir la vida divina a las personas, unir a Él como la vid a los sarmientos, dando el Espíritu Santo sin medida. ¿Por qué pide de comer si ya no necesita el alimento? Podría ser una pregunta también que surge de nuestra reflexión.
porque el comer, además de ser un signo de su realidad corporal, no fantasmal, es un testimonio y espacio de comunión. El comer con sus discípulos, Jesús restaura esa común unión, esa comunión que se vivió por su parte en la última cena y que fue traicionada por los suyos en su entrega y abandono en la mano de sus enemigos. Es importante esto. No perdamos de vista esa llamada que Jesús hace de esa común unión para poder reconocerle en la fracción del pan. Vemos también en esta comunidad pospascual las comidas con el resucitado, que nosotros prolongamos en nuestras Eucaristías. Nos indican que, como Él pidió al Padre, somos uno y compartimos su vida, su entrega, sus esperanzas, su resurrección en los caminos de la historia, como un pueblo en salida, en marcha hacia la plenitud final. Entonces les abrió los ojos, el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando, dice, físicamente por Jerusalén. El destino trágico de Jesús no fue una casualidad, ni el designio de Dios un cruel, cuyo honor ofendió o exigía la sangre de la víctima. Era la muestra de cómo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se habían tomado en serio y en fondo la salvación y la plenitud del todo el ser humano. De todos los seres humanos y de todo lo humano, creación incluida, como dirá el Evangelio de Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que perezca, para los que crean en Él, sino que tengan vida eterna. Tal vez, pues, queridos hermanos, lo que nos falta a los cristianos y cristianas de hoy, de estos tiempos, a nuestras comunidades específicamente, es la capacidad de sorpresa, esa capacidad de asombro que hemos perdido y alegría por atrevernos a afrontar, porque lo que se trata es de un reto de la fe, la realidad del resucitado y la nueva vida que surge en nosotros de la comunión con Él en amistad y verdadero seguimiento. Como dijo un místico cristiano ortodoxo, el único pecado es no reconocer la presencia del resucitado aquí y ahora con sus consecuencias. ¿Cómo entiendo entonces yo la resurrección de Cristo? Podría ser una de las preguntas que nos hagamos. ¿Qué consecuencias tiene para mí la resurrección de Cristo y propiamente en mi vida? ¿O qué consecuencias tiene la resurrección de Cristo en la iglesia, en mi comunidad y en mi vida como cristiano? Porque lo hemos visto, lo hemos oído. La alegría tiene que ser una alegría que nos invada, pero que precisamente nos ayuda a superar los pesimismos que nos embargan. Hoy mucho más que nunca podemos ser como comunidades que nos quedamos prácticamente solo viendo los pesimismos. Hemos perdido la capacidad de novedad, de llamar a los jóvenes, hemos perdido la capacidad de poder llamar a más hermanos a la comunidad, pero no somos consecuentes cuando hacemos un análisis introspectivo, con una capacidad más honda de preguntarnos con mayor seriedad cómo nosotros también estamos provocando ese ámbito tan hermoso de poder reconocer a Jesús al partir el pan. Cuando la Eucaristía es el centro de mi comunidad, cuando la Eucaristía es el centro de mi vida cristiana, porque es ahí donde logro comprender de verdad el misterio que emboza la resurrección de Cristo y las apariciones que continuamente se dan en esta comunidad pospascual. Somos evidentes, hay miedos, hay angustias, hay sufrimientos, y todo esto va marcando en torno a la presencia de Jesús resucitado, que cuando aparece, pase a ustedes. Es lo que necesitamos. No quedarnos en la experiencia de ese conformismo o esa práctica de arrastrar los pies, porque a lo mejor no hemos comprendido de verdad el trasfondo que tiene la experiencia de la entrega de Jesús con su resurrección para nuestra vida cristiana y específicamente para nuestras comunidades parroquiales, comunidad eclesial y todos los ámbitos donde la resurrección de Cristo tiene que iluminar y traslucir su presencia que se nota de verdad en la vida de todos y cada uno de los bautizados. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz domingo y una bendecida semana.